voy a buscar un archivo de impresión, voy a buscar un archivo que no sea ni muy complejo ni muy simple, para que, bueno, veamos algunas cosas de los, eh, la configuración de parámetros de impresión. Bueno, supongamos que quiero imprimir esto, que no es una cosa muy compleja. Esa piecita de ahí. Esa piecita no parece con mucha complejidad, pero claro, ahora voy a definir los parámetros de impresión. ¿Se acuerdan que había varias formas de visualizar esto? O sea, cuando yo primero abro el archivo, cuando lo abro, tengo en preparar, esto es el menú que está acá a la izquierda para modificar algunos ajustes. Por ejemplo, este mover me permite mover el objeto para que se imprima en otro lugar de la cama. Yo lo puedo mover para adelante, por ejemplo, para que se imprima en esta esquina, o lo podría mover para el medio, o mover hacia atrás. Esto me dice dónde se va a imprimir el objeto dentro de la superficie de impresión. Si yo lo muevo hacia arriba, bueno, esto tiene una cosa que baja automática, pero podría no estar configurado. Vamos a ver si... Ahí está. Si yo lo muevo hacia arriba y lo dejo, le quité este drop down, eso para que no baje automáticamente. Esto es lo que yo decía que en el archivo ese que vos habías mandado había que tener en cuenta, porque si yo a esto lo dejo cerquita pero no tocando, o sea, lo dejo así un poquito en el aire. ¿Cómo veo ahí? ¿Cómo te das cuenta que está? En el aire, bueno, una sería tratar de mirarlo así, como Ahí, a ver, ahí. Esa sería una. ahí Que se se ve ve que ese está aire. ahí. ¿Ah? Pero la otra, la más fácil, sería, esto está visualizando, pero si yo le pongo que genere la impresión, si le pongo que genere la impresión, Disculpe, profesor, sabe que tengo un problema con el internet. sí, no hay problema, por supuesto, pero si quiere, después, yo igual estoy grabando, ¿no? O sea, después queda Sí, 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 sí. para que lo mire. Entonces, cuando yo le pongo que genere la impresión, con segmentación, lo que hace la máquina es genera el patrón de impresión, y si voy a vista previa, aquí si pongo, esa es la primera capa, está bien, porque está la primera capa, aquí en la izquierda, acá me está diciendo las capas, ¿ves? En esta barrita. Ahí capa 1 me está mostrando toda esa impresión, o sea que ahí se estaría imprimiendo bien. Si yo lo pongo un poquito más arriba, ahí estaría bien, porque ahí la primera capa me la muestra bien. Voy a probar a levantarlo un poquito para ver si es que logro mostrar cuando ande mal.
esto automáticamente lo está achatando. A ver acá si algo que baje. Por ejemplo, estoy tratando yo mientras vos estás haciendo también. ¿Sí? A mí me pasa ahora que yo trato de ponerlo bien a la base y ya como el archivo como que baja de la base. Claro, porque está puesto esto de drop down. O sea, ¿De qué? aquí, A ver, fíjate, sí, si está puesto el drop down, esto lo hace, lo aplasta. Si no está puesto, puede pasar que en alguna impresión empiece a imprimir no la capa 1, sino más arriba. Entonces, desde aquí veríamos si el archivo capa por capa, cómo está generado. Lo voy a aplanar para que no tenga esos problemas. Lo voy a aplanar. Ahí está. Ahí quedó aplanado. Pues ya. ¿Será que vos podés mover así como la cama por la impresora que elegiste? O cómo muevo así para ver, ¿no?, alrededor? Así, Mover ¿ves? No sé cómo moverlo así, así. para ver la base. Sí, Con el así. botón derecho del mouse, hago Sí. clic con el botón derecho y es cuando me muevo para arriba o para abajo, con el clic apretado se mueve. Ah, bien. Con el izquierdo no, con el izquierdo no muevo nada. Con el clic derecho, esto te permite mover la Ah, base. el 10. Y con la ruedita, si tu mouse tiene ruedita, se hace zoom. Sí, zoom nomás sabía hacer. Claro, Si con la base zoom, está pintada, quiere decir que está tocando todo, ¿verdad? claro, si está pintada así, está tocando todo. Ah, bien. Entonces, bueno, vamos a ver la configuración. La configuración, aquí hay varios modos. El modo eh, eh, simplificado, que sería el que está viviendo ahora, puedo cambiar pocas cosas. Relleno, relleno gradual, soporte y adherencia. Voy a ir al modo personalizado para que me aparezcan más opciones. O sea, en el modo recomendado son solamente estos 4 parámetros. El relleno, relleno gradual, soporte y adherencia, y no hay más nada. En el personalizado tengo acceso a muchos más parámetros que puedo ir tocando de uno. Dentro del personalizado puedo hacer clic acá en las 3 barritas estas y puedo tener distintos niveles de personalizado. Personalizado básico, aparecen algunos parámetros, pero no todos. En el personalizado avanzado aparecen un poco más. En el experto aparecen más. Yo voy a intentar poner con todos los parámetros. En total, no lo voy a mirar a todos, lo voy a ir salteando, pero quiero que aparezcan todos para que estén todos los importantes, ¿no? Entonces, aquí me pongo a ver, el primer parámetro es altura de capa. Antes de ver altura de capa, tendría que chequear que el diámetro de la boquilla en la cual está trabajando la impresora coincida con
el diámetro que tiene el software. Esto en la Ender está aquí. Nose size, ese es el tamaño de la boquilla. Si yo por algún motivo, por ejemplo, estuviese trabajando con boquilla de 0.6 y le pongo al software que tengo boquilla de 0.4, se va a demorar más la impresión, pero va a salir bien. Va a salir con un poco de solapamiento, pero eso va a ser imperceptible. Pero si yo hago al revés, le digo al software que tengo una boquilla 0.6 y en realidad tengo una boquilla 0.4, la pieza va a salir toda fea. Porque van a salir como unos hilitos que no se unen. El diámetro de la boquilla, cuando yo le digo a la impresora, le dice cada cuánto va a tener que hacer las capas. Cuán separadas en el eje X, Y, no en la Z, son las capas. Entonces, si yo le digo una boquilla equivocada, la máquina se va a confundir. Si le digo que tengo una boquilla más chica que la real, se va a demorar y no va a pasar nada. Si le digo que tengo una boquilla más grande que la real, cuando vaya a imprimir, va a dejar piezas, algunas zonas con errores. ¿Y cuál es el tamaño? ¿O dónde nos fijamos el tamaño? Habría que ver con una lupita el costadito del bronce de la boquilla. Y si no, seguro que 0.4. O sea, a veces algunas máquinas vienen con un Tengo repuesto. acá el repuesto, me gusta. Y fíjate en el repuesto, pero a veces el repuesto dice 0.3, porque a veces es para cambiar la boquilla y la que tiene usada normalmente es 0.4. Fíjate con cuidadito ahí en el costadito, en una de esas aristas de la boquilla, suele venir estampado el diámetro, o si no, si la boquilla viene en un papelito, a veces en el papelito dice el diámetro. Lo más probable es que la boquilla que trae puesta sea 0.4 y la boquilla de repuesto podría ser 0.3 o 0.4 o 0.5. La boquilla es La boquilla, La boquilla es no sé, por donde sale la boquilla, ¿verdad? claro, la boquilla es por donde sale, que es muy chiquitita, que es una cosita de bronce que tiene como una tuerquita y tiene el agujerito en la punta. Sí, llego a ver. Con el celular, si le haces zoom, capaz que puedes ver, ahí te vas a ver el diámetro. Igual, si no se ve, ponle 0.4, que lo más probable es que sea 0.4. Ah, bueno. Bueno, le pongo 0.4, no importa. En la Sí, otra no se ve tampoco. claro. Si uno le pusiese ahí un valor más grande que el real, va a salir mal la impresión. Si le pones un valor más chico que el real, va a salir bien, pero va a demorar más. Por ejemplo, si yo aquí cuando le pongo 0.4, cuando le pongo que segmente así sin otro cambio, me diste, esto demoraría 1 hora 3 minutos. Entonces, si yo le pongo 0.6, ahora demora 52 minutos. Eso que disminuye 12 minutos, de 52 minutos a 1.06, es porque le puse la boquilla más grande. Cuanto más grande la boquilla, menos pasadas va a tener que hacer, porque va a hacer pasadas que van a cubrir más espacio, más superficie, entonces va a ser más rápido, ¿no? Si tenemos duda, igual, 0.4 es el estándar. Es de la base, digamos. Sí, es la que normalmente tienen todas las máquinas cuando las compramos. Sí, no dice nada. Debe ser 0.4. Entonces, bueno. Después viene el otro parámetro que es altura de capa. El diámetro de la boquilla es el diámetro del agujerito por el cual sale el filamento, y la altura de capa es cuánto va a subir el cabezal entre capa y capa. Aparte de cuánto va a subir, es cuánto material va a aportar. Si yo le digo que en lugar de 0.2 tengo altura de capa de 0.4, la máquina va a ir menos veces, pero con más material, porque va a hacer la misma cantidad de material en teoría, pero va a ir, digamos, con una altura más grande o más chica de acuerdo a la altura que ponga la capa. Si yo le digo una altura grande,
va a ir con mucho material para cubrir toda la altura. Si le pongo altura chiquita, con poquito material. O sea, yo le defino el alto de la boquilla y la máquina calcula cuánto material hay que aportar para llenar ese espacio. O sea, si yo le digo altura de 0,6, bueno, va a ser mucho más aporte de material para cubrir. Y ahí en Normalmente, esos casos, cuanto más altura, más se va a notar, viste que se notan las liñitas, cuanto más altura, más se van a notar capa y capa. y sí, en teoría sí. Las liñitas esas, cuanto más material le pongo, o sea, si yo tengo un material que es, no sé, blando, que estoy imprimiendo a 180 grados, y le digo que quiero hacer una piecita de 0,4 arriba de la anterior, la máquina va a calcular cuánto material tiene que aportar y va digamos, a mover el cabezal en el XY y después cuando tenga que hacer el Z va a ser un salto alto, pero se va a suponer que todo ese volumen de impresión que hay va a quedar relleno porque está aportando más material. Si le digo que voy a hacer capita de 0,2, la máquina va a posicionar el cabezal más cerquita y aparte va a aportar mucho menos material para que la capita que se haya formado sea de esa altura que 0,2. O sea, yo le digo el alto y la máquina solita calcula cuánto material. Cuanto más alta la capa, más material hay que aportar, pero en teoría es el mismo material en total de la pieza. Porque la pieza, Y iba a preguntarte, porque yo las veces que imprimí, ahora estoy ahí viendo el programa y solamente tocaba donde decía baja calidad, alta calidad, y ahora estoy viendo que las que dicen alta calidad tienen 0,12. ¿Eso refiere a la altura de capa? Dice la alta altura de calidad. capa. Sí, 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 la altura de capa. Con la boquilla de 0,4, ya menos de 0,12 no se puede de altura de capa. 0,15 podría ser mejor, ¿no? Entonces, cuando vos le pones acá alta calidad, le estás diciendo que se configure para una impresión de alta calidad que tendrá seguramente altura de capa chiquitita y algunas otras cosas. Yo le voy a poner 0,20 porque 0,20 debería ser razonable. Yo todavía no probé imprimir en las distintas calidades, solo imprimí lo que te mostré y lo imprimí en la calidad, ya te digo en cuál, no era en la alta, en la Dynamic Quality, pero no quería imprimir más en eso porque demoraba mucho tiempo. No sé si estuvo como 10 horas imprimiéndose esta cosita, Y sí, puede ser, claro. muchísimo, En general, el tiempo es proporcional cuanto más la delgada calidad. la capa, más tiempo. Si yo le pongo la capita de 0,2 en lugar de 0,1, se va a hacer la mitad de tiempo. Entonces, bueno, altura de capa hay una altura de capa inicial y una altura de capa normal. ¿Por qué es esto? Porque la altura de capa inicial es la que va a ser en la primera capa y esa altura va a ser la que nosotros calibramos. Las alturas de capa de las siguientes van a ser movimientos que hace la máquina respecto a la capa anterior y que la máquina las puede calcular muy bien. La primera capa no, la primera capa la tenemos que calcular nosotros. Entonces, le conviene que la primera capa sea un poquito más gruesita, de 0,3, por ejemplo, porque así va a pegar bien el material y va a ser más fácil detectar si es que hay alguna falla. Si yo le pongo una altura de capa 0,2 y inicial también 0,2, va a ser más mezquina la primera capita y es posible, si es que falta material, que sea más notorio. Ujú. Entonces, normalmente la primera capa la hacemos más gruesita, 0,3 o 0,4, para garantizar el éxito o para tener más probabilidades de éxito.
Yo podría definirle una capa más delgadita, sí, tendría que calibrarla con más cuidado la primera capa. Bueno. A ver, un momentito. Material. O sea, como que la limitación es la velocidad lineal de movimiento, no el aporte de material. Entonces, si yo pongo una capa más gruesa, va a aportar más rápido material y se va a mover a la misma velocidad lineal, y entonces va a fabricar una altura de capa más rápido que si yo le pongo una capa delgada. Si yo le pongo una capa delgada, se va a mover a la misma velocidad que se movía con la capa alta, aportando más despacito, menos material, pero entonces en el tiempo dado voy a tener construida una capita más delgada. Entonces, si yo pongo capa de 0,2, voy a tener un cierto tiempo. Si tengo capa de 0,4, lo más probable es que la mitad. O sea, es lineal. Cuanto más cantidad de capas, más tiempo. La primera capa en general, la hacemos un poquito más gruesita, para que sea más fácil de calibrar. O sea, la altura de capa inicial es una cosa, la altura de capa normal, 0,2, pero la inicial la podemos poner en 0,3. Normalmente la inicial, yo en lo personal la pongo siempre en 0,3. Cada uno elegirá de acuerdo a la calibración que hace. Pero yo cuando calibro así con la hojita, el normal que pongo la hoja hasta que siento que empieza a tocar, me queda calibrado más o menos de 0,3. Entonces, si yo pusiese 0,2, tendría que calibrarla más cerquita a la primera capa para que ande bien, ¿no? Yo, por más que quiera hacer una pieza de 0,2, dejo la primera capa de 0,3 para que no tenga que cambiar la calibración. Si no, tendría que, de acuerdo a cada archivo para imprimir, cambiar la calibración de acuerdo a la altura de capa que puse, ¿no? El ancho de la línea normalmente es el mismo ancho del cabezal. O sea, si yo tenía una boquilla de 0,4, la línea lo lógico es que la haga de 0,4. No tendría mucho sentido hacer un ancho de línea distinto, ¿no? Bueno. Después hay un montón de otros parámetros de menor incidencia que yo los voy a saltear. Voy a ir a la parte de paredes. O sea, lo que verifico acá es altura de capa, la que yo quiera poner, 0,10, 0,15 sería lo más chiquito que podría poner para una máquina de estas, y porque también tiene relación con el diámetro de la boquilla. Si yo quisiera hacer una mejor calidad, tal vez tendría que poner una boquilla de 0,3, y ahí tal vez podría poner altura de capa 0,10. Si no, tal vez la altura más recomendable de capa sería 0,25 para una boquilla de 0,4, ¿no? Si yo quiero hacer algo hiper rápido y grande, tal vez tendría que poner una boquilla 0,6, 0,8, y ahí podría poner capas de 0,6 también. O sea, nunca podría poner una capa más alta que la boquilla. O sea, con la boquilla de 0,4, si yo pongo altura de capa de 0,6, se puede imprimir más rápido, pero voy a perder mucha calidad. Lo ideal es que la altura de capa sea el 80% del ancho de la boquilla, como la relación óptima calidad-tiempo. Como normalmente no estamos cambiando la boquilla cada rato, porque es una operación que no es muy difícil, pero que hay que hacerla con cierto cuidado, la boquilla la dejamos 0,4 y toco la altura de capa, ¿no? Bueno, altura de capa 0,2, altura de primera capa 0,3 para que no tenga que calibrar, y bueno, y vamos a la parte de paredes. Paredes, estamos hablando de la cáscara lateral que va a tener la pieza, porque estamos pensando que el interior no va a ser relleno 100%. Vamos a visualizar esto. Si yo tengo esta pieza
acá lo tengo en modo preparar, estoy viendo la pieza. Cuando lo pongo segmentar y lo pongo en vista previa, ahí estoy viendo cómo se va a fabricar la pieza. O sea, en vista preparar veo el diseño, en vista previa veo cómo se va a fabricar. En vista previa tengo para moverme acá con la barrita y poder ir viendo capita a capita cómo se va a ir haciendo. Incluso tengo aquí abajo otro play para poner, si yo voy a ver capa 1 y pongo play, ahí me va a ir mostrando cómo se va a ir desplazando el cabezal para ir construyendo la pieza. Primero estás dando esta vueltita color verde. Después de eso va a haber otra liñita color verde. O sea, aquí me está mostrando cómo sería el proceso de fabricación. Yo puedo visualizar en distintos colores, lo voy a acelerar un poquito. Se supone que después de eso, ahí empieza a fabricar la pieza propiamente dicha. Fabrica primero el interior. Después fabrica esos agujeritos. Y después empieza a rellenar la primera capa. Y después la capa 2, podré ver también cada capa cómo se va a ir fabricando. Bueno, este modo de visualización, en el modo vista previa, se puede cambiar los tipos de líneas que hay. Si yo le pongo que cambie no por tipo de línea, sino por velocidad, por ejemplo, ahí me hace un color distinto de acuerdo a la velocidad de impresión de esa zona. Si le pongo que imprime por, no por velocidad, sino por grosor de la capa, me va a ir haciendo distintos colores de acuerdo al espesor de la capa. Si le digo que sea bueno, a mí me gusta verlo como tipo de línea, ¿tá? Pero eso ya es preferencia mía, ¿tá? Yo lo veo con color tipo de línea y ahí me muestra distintos colores de acuerdo a cuál es la función que tiene. Entonces, la primera capa me pintó de color verde agua los 3 aritos esos exteriores que hizo, que sirven para que se corrijan problemas de calibración, que se cebe la máquina, que empiece el proceso de impresión, para que cuando ya empiece la pieza, ya esté todo el proceso funcionando. Porque normalmente al comienzo anda mal, hace entrecortado, hasta que empieza a funcionar bien. La pieza en sí tiene una línea roja, que es una cáscara exterior, después tiene una línea verde, y después empieza lo amarillito, que es digamos, la capa inferior. Si voy 2, capa 3, aquí la capa 5, en la capa 6, hasta la capa 5 es maciza. Y en la capa 6 ya empieza a aparecer un filigrama interior. O sea, esta pieza que yo estoy queriendo imprimir está haciendo algunas capas inferiores rellenas. A partir de una cierta altura empieza a aparecer un interior aireado con una cáscara lateral. ¿Se entiende? Nosotros diseñamos ese interior. Yo no No, sé no, porque no. como te digo, he comprado ese archivo y también se le hace así No, no. allá bien. Esta pieza, el que la diseñó maciza. Y yo en el cura le estoy poniendo los parámetros. Le tengo que poner varios parámetros. Vamos a ver, un primer parámetro es el porcentaje, me voy para aquí abajo. El primer parámetro es un porcentaje de relleno. Si yo le pongo el relleno al 100%, nos olvidamos de todo esto.
y la pieza saldría maciza. Si yo le pongo relleno 100%, la pieza se construye maciza, como es el diseño. Ahora, si yo le pongo un relleno del 15%, la pieza se va a construir con un 15% de material y un 85% de aire, que es casi todo aire. Hizo estos pequeños tabiques nada más. Si yo le pongo, no, ahí disculpa, le puse un 1%, por eso salió con tanto aire, un 15%. Ahí está. Con el 15% aparecen esos pequeños tabiques interiores, ¿no? Entonces ahora hay que definirle varios parámetros. El ancho de la cáscara lateral, que es esta línea verde y roja, es lo que estábamos intentando definir al comienzo. Es las paredes. Las paredes, esto que dice que son 0,8 milímetros o 2 pasadas, son 2 pasadas de 0,4. Si cada línea tiene un espesor de 0,4, porque tenemos trabajando con boquilla de 0,4, 2 pasadas serían 0,8. Y las 2 pasadas son la línea roja y la verde. Si yo le pongo 4 pasadas, y le pongo ahora que me la muestre a ver cómo quedaría. La máquina hace una cáscara lateral mucho más gruesa, de 3 líneas verdes y una roja, ¿se entiende? Sí. La roja es la exterior-exterior, y las otras son las que se le suman a la exterior para armar la pared. ¿Cuántas líneas conviene ponerle de pared? Y depende. Normalmente 2 líneas. Pero, o sea, si yo quisiera algo más resistente, le podría poner 4 líneas exteriores. Normalmente con 2 alcanzaría. Para hacer las cosas que yo quiero hacer, por ejemplo, quiero hacer mate, maceta, con eso es suficiente, ¿verdad? Y a ver, si vos querés hacer un mate y le vas a comprar cartucho ese que viene, el polímero interior, sí, Sí. son 2 alcanza perfectamente bien. Ahora, hay gente que hace mate y que los hace macizos, con 100% relleno, porque directamente quiere tirar el agua ahí y no usar el polímero. Entonces, ¿No a filtra? mí, si lo hago 100% relleno, tal vez no. Pero gasto más material y capaz que me termina saliendo más caro. Entonces, me convendría tal vez hacerlo con el matecito que viene y hacerlo más rápido y que entonces la parte sea solamente estética. Entonces, vamos a ver. Paredes, esto es pared, ¿cuánta cantidad de paredes? Yo debería dejar en 0, en 2. Y los otros son parámetros menores. Son 2 nada más. Estas son todas ya. Son detalles. Yo le dejo 2 paredes nada más. Superior e inferior, esto es cuántas líneas, cuántas capas va a haber abajo y arriba rellenas. Porque se definen 2 lugares distintos. En un lugar las paredes laterales y en otro lugar las paredes de abajo y de arriba. O sea, aquí la primera capa, por ejemplo, está rellena, la segunda está rellena, la tercera está rellena, la cuarta está rellena, y la capa 5 está rellena, y la 6 recién empieza a hacer filigrama. O sea, las primeras 5 capas son macizas. Este sería las paredes inferiores, o la parte capas inferiores, ¿no? Son estas 5 capas que están puestas acá.
claro, si yo quiero que mi cáscara sea de dos cáscaras laterales eran 0,4 y 0,4 era 0,8. Ahora, las capas inferiores son de 0,3 la primera y 0,2 la segunda. Entonces, si yo quiero el mismo espesor de 0,8, tendría que ponerle tal vez 4 capas inferiores. O sea, si yo le pongo 2 paredes laterales de 0,4, sería lo mismo que ponerle 4 paredes inferiores de 0,2. Ahí quedó con 4 paredes inferiores rellenas y después el filigrama. Y cuando llega a la parte de arriba, también empieza a jugar. Las capas superiores rellenas, aquí empieza 1, 2, 3, 4. Y ya después empieza otra parte. No significa que son las capas más altas de la pieza. Son cuando tiene que hacer un piso plano, hace esas capas superiores. O sea, las capas superiores no es que sean las últimas de la pieza, son todas las planchadas horizontales, las usa a esas capas inferiores, superiores. Cuando hace bordes laterales, usa el parámetro de el exterior lateral. ¿Sabe? Entonces, superior e inferior, la cantidad de capas me dice cuánto va a ser la cáscara de arriba y de abajo. Si yo le pusiese 0, se va a imprimir la pieza, pero va a quedar expuesto el filigrama interior. Si yo le pongo 0, la pieza cuando yo la mire, se van a ver todas esas, así se va a ver. No va a tener nada que lo cubra arriba ni abajo. Abajo la pieza, capaz que a veces para algún fin estético me sirve. ¿Eh? Quiero hacer un filtro. Hago una moneda y le pongo el relleno del 50%, sin capas superiores e inferiores, se hace un filtro. Normalmente ponemos 3 o 4 capas superiores y 3 o 4 capas inferiores. Cuanto más capa va a ser más resistente también, superior e inferior. Sí, pero normalmente no es por la resistencia, sino es por la estética. O sea, si yo le pongo, por ejemplo, a esta pieza, 2 capas superiores y 2 capas inferiores, es posible que la parte de arriba de la pieza salga ondulada. O sea, ¿por qué? Porque, vamos a ver ahí cómo se segmenta. Supongamos que esa es la pieza y que ahora le puse 2 capas superiores. Aquí se va imprimiendo. Se va imprimiendo capa 58. Capa 59 rellena, capa 60 rellena y después ya quedó. O sea, en esta parte de aquí y en esta parte de aquí tenemos capa 60, capa 59, capa 58. La 58 es filigrama, 59 rellena, 60 rellena y se terminó de doblar. ¿Se entiende? Sí. Bueno, ¿qué puede pasar? Puede pasar que lo más probable que pase es que la capa esta 58 salga linda con el filigrama. La 59, como apoya en el filigrama, queda ondulada. O sea, como porque el filigrama este no es muy denso, es bastante espaciado, porque yo le puse poquito relleno, el 15%. Entonces, lo más probable es que la capa que esté apoyando se apoye sobre esta línea, y en la parte del medio que está en el aire quede ondulado. Entonces,
yo le pongo varias capas superiores porque esa ondulación se va a ir corrigiendo hacia arriba. Si yo le pongo 2 capas superiores, es posible que todavía quede un poquito a la vista el ondulado. Si le pongo 4, ya es más difícil que se mueva porque se va a ir unificando. Y no, la otra que podría hacer es ponerle más relleno. O sea, si yo le quiero dejar con 2 capas superiores, pero le pongo un relleno más denso, en lugar de ponerle un relleno de 15%, le pongo un relleno del 30%, ahí va a mejorar mucho la calidad, voy a gastar más material, voy a demorar más, pero va a ser más resistente, y va a mejorar la calidad porque al haber más cantidad de líneas, las líneas están más juntitas, y entonces la capa esa superior se ondula menos. O sea, la capa 59 ahora se va a ondular menos que antes porque tiene mucho más cerca los puntos de apoyo. Entonces, cuanto más porcentaje de relleno, menos efecto de esta ondulación hay. Si yo quiero poner poco relleno y que haya poca ondulación visible, les pongo poner una cáscara superior de muchas capas, entonces se va escondiendo esa imperfección. Normalmente, relleno lo hacemos 0,15 y 3 capas superiores y alcanza. Ahí estoy probando cómo van cambiando las horas de lo que hace rato había puesto relleno 20, ahora he puesto 15, con 20 son 15 horas y con 15 de relleno son 14 horas y media. Claro, y seguramente todavía tiene muchas capas laterales y capas superiores e inferiores, porque Le puse 4 nomás, le puse. Claro, le podés poner 2 o si querés hacerlo más austero. Yo quería que como que demore menos. Y ponerle 2 capas laterales, no 4. Y si quieres ponerle un relleno del 10%. ¿Se entiende el efecto este de el relleno en la ondulación de las capas superiores? Sí, sí, sí. Bueno, hay una forma de hacer el relleno, que el relleno no sale uniforme a lo largo de toda la pieza, sino que se va haciendo más denso el relleno arriba para que arriba tenga muchos lugares de apoyo y abajo no, porque no me molesta. Hay una forma que si yo lo pongo acá en recomendado, que es el relleno proporcional, relleno gradual, que ese lo que hace es que el relleno no sea uniforme. Abajo sea poquito y cuando va llegando a la zona que tiene que apoyar, va aumentando la cantidad de relleno. Empieza con poquito y va aumentando a medida que va subiendo. Bueno, ¿se entiende esta asunto? Sí, Bueno, sí, sí. entonces no le pongo relleno gradual, le pongo personalizado y vamos a ver. Entonces tengo superior e inferior, le puse 2 capitas, capas inferiores 2. El patrón del ¿Cómo? Consulta que quizás es una tontera. Yo Pregunta, este pregunta. archivo lo compré, que es para mate. No, o sea, yo lo abro el archivo y ya sale con la altura, todo eso. Esa ya sería, Es un como STL, sale, no ya un tengo que G-code. imprimirlo. Yo decía porque tengo que comprar el cosito ese de adentro, entonces Por no eso, quería tocar el tamaño ni nada. ese es un STL, ¿no es cierto? No es un Sí, G-code. Sí, un se STL. supone que vos cuando lo abrís así, si está diseñado para un mate estándar, si no le cambias el tamaño, debería calzar justito. Entonces no le toco, así como está, en cuestión de cambio, cómo lo imprimo nomás. Claro, le podés cambiar la altura de capa, el relleno, todas esas cosas, pero no el tamaño.
Bien. Entonces, le dejo 2 capas inferiores. La otra cosa que se puede poner es cómo quiero que sea el patrón de relleno. Le puedo poner líneas, zigzag, concéntricos. Eso no es muy usado cambiarle, pero porque no se ve el relleno. Pero yo podría agregarle que, bueno, que el patrón superior e inferior, que en lugar de línea sea zigzag. Eso para que quede más visible. ¿Y cuál demora más? ¿El zigzag? O sea, más recorrido. Puede haber una pequeña diferencia, pero debe ser mínima. Bueno, entonces, ya tengo patrón superior e inferior zigzag. Esto de habilitar alisado, si le pongo que habilite alisado, la máquina va a hacer arriba de la última capa, una capa muy delgadita, tal vez de 0,05. O sea, casi una capa imperceptible, donde va a ir moviendo el cabezal para dejar bien superficie plana y bien limpita la última capa. O sea, si yo quisiera hacer un dado y quiero que la parte de arriba quede perfecta, bueno, le puedo poner alisado y entonces va a ser la capa superior, primero la hace estándar de 0,25 y después hace una capita ahí de 0,05 para hacer una última terminación, ¿no? Eso está bueno si es que vamos si queremos, digamos, que quede muy bonito la parte superior. El relleno acá me dice qué porcentaje de material voy a poner y qué el resto del aire, y también qué patrón del relleno. Líneas, rejillas, cúbicos. Tal vez el relleno más normal sea las líneas. Recién estaba un relleno raro tipo cúbico. Ahí le puse un relleno tipo líneas, que es distinto que el que estaba antes del cúbico, que era medio raro porque era como una cosa tridimensional, porque no hacía tabiques verticales, sino hacía tabiques que se iban agrandando, después se iban cerrando, y quedaban como pedacitos de cubo adentro. En cambio, este relleno tipo líneas es más rápido de hacerse, y van a quedar tabiques verticales adentro de la pieza. La verdad que no me explico mucho por qué motivo querría hacer un patrón de relleno así tipo cúbico. Tal vez por una cuestión de aislación térmica, como va a tener espacios de aire confinados el patrón de relleno de tipo cúbico, que este no, porque este va a tener todos esos tubitos verticales desde base hasta el techo de la pieza. Entonces tal vez el otro tiene mejores propiedades térmicas, pero salvo por eso no me imagino para qué podría usar un patrón así raro de relleno. Bueno. Ahora hice la prueba y puse en el cura, puse el relleno gradual y demora menos tiempo poniendo el relleno gradual, 13 horas. Y bueno, y probá de ponerle 2 capas laterales, porque está medio lento igual ese, o podés ponerle 0,30 si querés de capa, o 0,40. Si vos estás preocupado por el tiempo, claro, por ahí va a Porque ser. o sea, a mí me parecía mucho que iba a ser ponerle 2 piecitas por día, 2 matecitos por día. Por eso, si vos estás queriendo hacer esto, producción más en masa, tenés que empezar a afinar todo. Tal vez ponerle, como te digo, 0,4 de altura de capa.
para probar. Y- No llegué a probar todavía las otras calidades, solo imprimí en estándar y las otras ya no llegué, que quería ver yo porque quería ver qué diferencia hay si uno nota, porque entre Sí, dos que hice no había mucha diferencia. ajá. Sí, Bueno, pero por eso. no lo he notado. Pero podrías poner 0,3 de altura de capa, o 0,35 o 0,40 incluso, ¿no? Bueno, del material, lo único que ponemos es la temperatura de impresión y la temperatura de la cama. O sea, ¿en qué varía un material en otro? En que trabaja con distinta temperatura. Si es un ABS, tal vez hay que ponerle 220, 230. Si es un PLA, tal vez 190, 200. ¿Qué temperatura conviene usar? Y la mínima que soporte el material. Porque tengo que buscar la temperatura en la que el material ya se disuelva, pero no se haga líquido, sino que se haga pastoso, para que no chorree. Si yo le pongo la temperatura más alta, se va a poder imprimir, pero lo más probable es que pierda un poco de calidad, porque el material va a chorrear, va a gotear, y entonces capaz que el lugar donde yo no necesitaba material, se termina cayendo una gotita. Cuanto más frío, mejor calidad visual. Eh, Ahora, en algún momento se va a empezar a tapar. Entonces, lo recomendable es para PLA 195, para ABS 220, como para obtener una buena calidad de impresión visual. Si quiero algo más duro, a veces un poquito más caliente, 205, 210 para PLA y 230, 240 para ABS, ¿no? Yo le dejo 200, que es la que recomienda. El flujo, esto es una compensación por un exceso o una falta de material que pueda haber. En teoría, el flujo debería ser 100%, que calcule el flujo teórico y que haga los cálculos y que trate de material enviar el que sale del cálculo teórico. No intentar hacer ninguna corrección ni enviando más o menos material que el teórico. Ahora, si yo estoy haciendo un mate, le podría poner un flujo del 103%, 105%, para que salga un poquito más de material, siempre sobra un poquito de material, y que entonces las capas sean bien pegadas y sea 100% hermético. Si yo lo hago con el teórico, puede faltar un pedacito y el pedacito que falta nunca se va a llenar. Entonces, jugando con el flujo, podría hacerlo más impermeable al mate, ¿no? La velocidad de impresión viene dada por la misma máquina, pero eso a veces hay algunos perfiles, por ejemplo el de la Hellbot, que pone 60, el de la Creality Ender pone 50, no te cambia la vida. O sea, yo podría ponerle a una Creality 60 o una Ender también, también 50, o sea, eh, eso es arbitrario, porque en realidad cuanto más velocidad le pongo, menos demora y, digamos, de alguna manera, eh, más eficiente se hace todo el proceso. Pero también cuando le pongo un número bajo, garantizo que va a tener más probabilidad de éxito. Porque si yo le pongo una velocidad rápida, demora menos, pero también hay más posibilidades de que se tape, hay más posibilidades de que haya algún inconveniente con el extrusor. O sea, cuanto más rápido está, menos tiempo de recuperación tienen las cosas y es más probable que fallen. Normalmente yo no cambio la velocidad, sino que si quiero cambiar, en el momento de impresión, no acá desde el cura, cambio desde la consola de la impresora. O sea, en el cura le pongo flujo 100% y velocidad de impresión, la que sale normal, y dentro del parámetro de impresión de la impresora, cuando voy a imprimir, me fijo y retoco el valor este de la velocidad de impresión. Bueno, la velocidad
La retracción es esto que está acá. La retracción es una operación que va a hacer la máquina que cuando va a pasar de un punto a otro que está imprimiendo y no quiere que chorree un poquito, va a hacer marcha atrás el material para que chupe y no gotee. Eso es muy bueno, pero cuando estoy trabajando con material flexible, a veces tiende a tapar la máquina. Entonces, cuando trabajo con material flexible, no le pongo retracción. Cuando trabajo con material peleado, a veces sí. La retracción no la quiero hacer en cambio de capa. Con Sino con ese PLA que es flexible. con ese PLA que es flexible, debería quitarle la retracción. Porque si no, eso de hacer marcha atrás, marcha adelante, se va a quedar enganchado el PLA en el tubito de teflón. Para que no me pase, prefiero no poner retracción si es que trabajo con PLA flexible. Bueno. Después hay otros parámetros más de retracción, pero el más importante es la distancia de retracción. Esa distancia depende de la impresora. El de la Endeavour ahí te puso 5, el de la Magna 1 creo que 6,5. Eso depende de la impresora. Si no se hace retracción, ¿cuál es el resultado final? La pieza sale impresa, pero sale con unos pelitos, con unos hilos muy delgaditos, como un cabello. No es un hilo como el que sale de la boquilla, sino mucho más delgado. Sale como unos pelitos, unas pelusas, que es el material que fue chorreando cuando el cabezal se estaba moviendo y no estaba aportando material. Si mi pieza está saliendo con ese defecto, le puedo aumentar la distancia de retracción. Si mi pieza está saliendo con pelitos, así como si fuese una cosa muy delgadita en algunos puntos, le puedo aumentar la velocidad de retracción. En lugar de 4, a ponerlo a 6, y eso hace que se corten esos pelitos, ¿no? Bueno. Bueno. Otro parámetro que a veces se le puede poner o no es, esto si quiero que haga un salto en Z de la retracción. O sea, cuando tenga que moverse de un punto a otro y que no quiere que se chorree material, que haga retracción, marcha atrás del filamento, suba un poquito el cabezal, se mueva, compense, baja el material, compense el extrusor y siga imprimiendo. Ese saltito en el Z, si la máquina está buena, mejora la calidad, pero si la máquina tiene un poco de desgaste en el eje Z, eso va a ser empeora. Entonces, pueden probar si es que quieren ponerle salto en eje Z, pero en general es más conservador dejarlo sin salto en eje Z. En refrigeración se configura la velocidad del cooler, del fan de capa, del ventiladorcito ese que va a tirar airecito a la pieza mientras se va imprimiendo, no el que está metido dentro de la cajita que enfría el barrel, sino el que tira el airecito hacia la pieza. Ese ventilador, normalmente por software, se lo puede activar o no. ¿Cuándo no se lo activaría? Cuando trabajo con ABS. Cuando trabajo con ABS, ese ventilador a veces hace que la pieza se contraiga y se despegue. Entonces me conviene que se enfríe más tranquilo, más natural, no con el viento adicional. Para trabajar con PLA, sí, conviene habilitarlo porque no le genera ningún problema. Después ahí le tendría que poner esos otros parámetros como
la velocidad normal del ventilador y la velocidad máxima. Y también le puedo configurar si quiero que arranque el ventilador en primera capa o más arriba. Normalmente no arranco en primera capa el ventilador porque quiero que la primera capa se pegue bien. Para eso me conviene que no le dé el vientito del ventilador, sino que la primera capa se construya más caliente y sin airecito. Y recién a partir de la capa 2 que se active la ventilación. Eso se configura desde estos parámetros. O sea, velocidad normal del ventilador 100, velocidad máxima 100. ¿Qué otro parámetro hay? Bueno, acá está el soporte. En la pieza hasta que yo estoy armando, parecería que no hace falta soporte. Pero si tuviese que imprimir una pieza que tenga alguna parte horizontal, sí tendría que generarle soporte, donde le digo que genere y después le digo otros parámetros como qué tipo de soporte, a qué distancia de soporte, qué densidad de soporte, un montón de valores de soporte que lo vamos a ver más en detalle la clase que viene, pero en principio le digo si es que quiero soporte o no. ¿Cuándo? Eso lo vemos en la clase que viene, ¿cuándo poner el soporte? O Claro, sea, en ¿de principio, qué? así como parámetro general, el principio de soporte iría cuando hay que hacer alguna tirada horizontal o menos de 45 grados. Si es más vertical que 45 grados, no haría falta soporte porque se puede aguantar sobre sí mismo. Pero cuando estoy una cosa muy horizontal, habría que ponerle. Hay un ángulo que uno le pone a partir de qué ángulo quiero que se genere. Y después tengo que definir qué tipo de soporte. Porque el soporte tiene que ser lo mínimo posible para que cumpla su función y que después se pueda retirar fácilmente. Si el soporte termina siendo un bodoque así muy resistente, va a cumplir su función de soporte, pero después no lo puede desarmar. Cuando quiera desarmar, me va a salir más barato y compro una pieza nueva, ¿no? Entonces, yo defino el tipo de estructura, si es normal o es tipo árbol, en donde, en todos los sitios o únicamente tocando la placa de impresión. El ángulo de grados es justamente a partir de qué ángulo de la pieza genero soporte. Más vertical que ese ángulo, sin soporte, y más horizontal, sin soporte. Bueno. Aparte del ángulo, puedo definir cómo quiero que sea el patrón de soporte. El patrón de soporte es, a ver, voy a definir esta pieza, la voy a ubicar de otra manera, porque así como está, no requiere soporte. La voy a ubicar de alguna forma que sí requiera, solo para graficar. No sería inteligente ponerla así, pero la pongo así para que veamos cómo se genera el soporte. Se supone que hay segmento. Vamos a ver la vista previa. Y aquí me generó esa parte verde agua, que es el soporte. Pero es un soporte muy duro, porque me hizo muchas líneas. Va a ser difícil de sacar. Yo tal vez quisiera un soporte más livianito. Entonces yo puedo jugar ahí con varios parámetros para definir cuán resistente lo quiero el soporte, porque el soporte en definitiva es únicamente es como un andamio de construcción. Tiene que aguantar mientras estoy construyendo. De una vez que está la pieza construida, se tiene que retirar todo.
Entonces yo acá defino dónde está soporte. Soporte. Normal. En todos los sitios. Ángulo de voladizo, soporte 45 grados. Patrón de soporte zigzag. Lo voy a poner tipo líneas. Recuento de líneas de pared de soporte, 0, porque no quiero que haya paredes de soporte. Un parámetro importante es la densidad de soporte. Normalmente, para un soporte como el que estamos viendo acá, que es un soporte cortito, con una densidad tal vez del 5% alcanzaría. Porque es muy poquito, es únicamente quiero que haga un tabique de vez en cuando para que me ayude a soportar la pieza mientras se fabrica, ¿no? Entonces, con un pequeño soporte del 5%, la pieza se va a fabricar con esos tabiques que ya están más que suficientes. Bueno, a ver qué otra cosa. Entonces, densidad de soporte. Los otros parámetros de distancia de línea de soporte, todos salen como consecuencia de la densidad. Si yo le pongo una densidad más grande, hace líneas más cercanas. En lugar de poner la densidad, le podría poner la distancia y me calculo la densidad. Yo pongo la densidad solamente. Si tuviese que hacer una pieza muy alta, vamos a ver, por ejemplo, voy a abrir una pieza rara. Una pieza rara que es como una cuba. A ver, a ver. Una pieza rara. A ver, a ver, a ver. Video del giroscopio. Cuba, Cuba, Cuba. ¿Dónde está la Cuba? Acá está Cuba. Esta es. Bueno. Esta es una pieza muy particular, porque esta es una pieza enorme, enorme, de 40 centímetros de tamaño. Entonces, claro, yo para imprimirla esta pieza en una Magna 2300, no me entra la pieza normal. Entonces la tengo que... Para esta pieza de acá, la poníamos en diagonal.
esta pieza es complicada porque es grande, no entra. Entonces la tengo que inclinar por todos lados. La tengo que inclinar y meterla medio a la fuerza. Esta pieza así es rara. Si yo tuviese que imprimir esta pieza, y de hecho la imprimimos, habría que inclinarlo más todavía para que vaya para arriba. Todavía me falta. Cuesta engancharlo. Bueno, esta pieza de acá se la quiero imprimir, le tengo que generar soporte. Aquí voy a tener un problema distinto, porque el soporte va a ser muy alto, muy largo. Entonces, si yo le pongo un soporte tan mezquino como el anterior, que había puesto un soporte del 5%, se me va a caer el soporte antes de cumplir la misión de soportar la pieza. O sea, cuando hay una pieza así alta, que va a requerir un soporte aquí larguísimo, de 10, 15 centímetros, 20 centímetros de alto, el soporte va a tener que ser más firme, no del 5%, sino capaz que del 15%. Y ya no tipo tabiques, sino tipo zigzag, para que me genere una estructura que tenga resistencia en dos sentidos. Porque si es un tabique, lo más probable es que se caiga cuando se va construyendo. Entonces, de acuerdo al tipo de soporte, o sea, a cómo veo que va a ser el soporte. Si va a ser un soporte muy alto, tengo que ponerle tal vez 15% y tipo zigzag. Si va a ser un soporte cortito, como la pieza inicial que veíamos de 1 centímetro, 2 centímetros, lo hago tipo tabique con un 4% de soporte, 5% de material ya alcanza. No hay una tablita que me diga exactamente cuánto me conviene usar, pero siempre el soporte, lo ideal es que sea lo más livianito posible. Entonces, y la estructura de soporte puede ser tipo normal, puede ser tipo árbol, lo normal es la mejor, ¿no? Aquí ya me está dando otros parámetros como eso, como el ángulo de voladizo de soporte y algunas otras cosas, pero con ponerle soporte en todos los sitios, 5% de relleno de soporte andaría bastante bien. Una cosa que está piola es esto de habilitar la interfaz del soporte, porque a veces la pieza donde se une al soporte, yo después del soporte lo voy a quitar, pero me va a quedar una imperfección, me va a quedar unos pelitos, me va a quedar un restito. Entonces, para que eso quede menos percibido, que quede más disimulado, se le puede habilitar una interfaz de soporte. Eso es que la pieza se va a imprimir el soporte y antes de que se una con la pieza, se va a hacer una capa paralela a la pieza con la misma forma de la pieza para que la pieza apoye en muchos puntos. Al apoyar en muchos puntos,
no va a dejar un punto feo, sino que yo voy a poder meter un destornillador y hacer clac, y se va a separar y va a quedar limpita la pieza sin ninguna marca. Pero eso requiere que la pieza tenga alguna superficie de contacto con el soporte más o menos plana. Si la pieza tiene una superficie medio rara, la cara de una persona, de un muñeco, lo que sea, le hago soporte así tipo con interfaz de soporte, va a ser muy difícil de retirarlo. Porque por más que va a ser una cara con toda la misma forma que la cara que va a tener la pieza, pero va a quedar agarrado. Cuando la superficie de contacto entre el soporte y la pieza es una cosa plana, conviene habilitar la interfaz de soporte. Porque ahí habilita la interfaz de soporte, después meto un destornilladorcito, hace clac y sale y queda limpito, ¿no? Bueno, después de eso viene la adherencia de placa de impresión. Vamos a ver la adherencia de placa de impresión. ¿Por qué tengo que ponerle algún tipo de adherencia de placa de impresión? La adherencia de placa de impresión es importante cuando estoy trabajando con piezas que tienen superficie de contacto chicas. O sea, en este caso, por ejemplo, la pieza tiene una superficie de contacto bastante considerable, porque tiene una cara ahí que se apoya, casi que no haría falta ponerle ninguna superficie de adherencia. Pero si estoy trabajando con una mesa, que estoy haciendo las 4 patitas, y después arriba va el tablero de la mesa, claro, va a haber una superficie de contacto muy chiquita, que son las 4 patitas. Si no le pongo adherencia, lo más probable es que no se peguen. Entonces, cuando la superficie de contacto entre la pieza y la cama es muy delgadita, conviene ayudarle a que se pegue la pieza a la cama poniéndole adherencia. ¿La adherencia qué es? Son una primera capa adicional que la máquina imprime, que es esta que se ve ahí, que es esa capita color verde agua. Que eso no forma parte de la pieza. La pieza es esto que está acá. Pero la máquina estaría imprimiendo al lado de la pieza, pegada a la pieza, una primera capa más ancha para que haya mayor superficie de contacto y entonces para que se agarre. Esa adherencia sería la adherencia tipo borde, donde hace una planchada de una capa pero mucho más grande, ¿está? Yo le defino el ancho, en este caso está 2,5 centímetros. Después le puedo definir, en lugar de borde, le podría poner una adherencia tipo falda. En ese caso, hace solamente unas vueltitas para calibración, pero que no ayuden a la adherencia porque no quedan unidas a la pieza. La superficie tipo falda hace esas 2 o 3 vueltitas antes de imprimir para que se pueda calibrar la máquina, para que se pueda empezar el proceso, pero no las une a la pieza, con lo cual no está contribuyendo a la adherencia, sino está contribuyendo a la calibración. La ventaja de esta respecto a la otra es que esta queda más limpita la pieza porque no hay que sacarlo. Si no, ese bordecito hay que sacarlo con la mano. Ninguno directamente imprime la pieza, no hace esas vueltitas adicionales. No conviene poner ninguno porque siempre al comienzo la máquina imprime un poco más feo hasta que agarra el vuelo. O sea, ponerlo en ninguno sería imprime la pieza derecho sin ninguna adicional. Yo pondría tipo borde incluso. Hay otros parámetros como el ancho del borde, 8 milímetros, y la distancia del borde, que son 2 parámetros que me permiten definir cuán fácil o difícil va a ser de
retirar este borde y cuán ancho va a ser. O sea, ahí tienes 2,5 y tiene un espacio que ahí se ve un poquito entre la línea roja y la verde. El verde no está pegado a la roja, sino que hay un espacio de aire. Claro, en la vida real ese espacio tal vez se llena un poquito o termina siendo como una línea de puntos, pero está debilitado ahí. Ese es este espacio de distancia 0,2. El borde no es que se pega a la pieza, sino que se deja un pedacito de aire. Eso va a hacer que sea mucho más fácil despegarlo. Por más que yo le ponga 0,2, en la práctica igual va a estar unido, pero muy débil. Bueno. Hay un tipo de adherencia que es tipo balsa, que no se usa mucho, pero que lo que hace la máquina es imprime debajo de la pieza varias planchadas de plástico y recién ahí la pieza. O sea, cuando yo le pongo borde tipo raft o tipo balsa, la máquina, antes de empezar a imprimir la pieza, imprime una planchada. Todo eso que está ahí. Capa 1. Después capa 2 más denso. Capa 3 más denso. Capa 4 planchada. Capa 5 planchada. Capa 6 planchada. 7 planchada. 8, 9. Y recién ahí en la capa 10 empieza a imprimir la pieza. ¿Y por qué hace eso? Bueno, porque en esas capas iniciales, la planchada grande, se van absorbiendo problemas de calibración. Y entonces, cuando ya después de hacer esas 10 primeras capas, esas pueden salir un poco desprolija, pero después la pieza sale perfectamente impresa, porque sale impresa sobre una capa pareja que ya imprimió la máquina. Cuando tengo muchos problemas de calibración, podría usar ese borde tipo raft, o cuando trabajo con ABS, que es un material que tiende a no adherirse a la primera capa. Cuando trabajo con ABS, a veces una solución es ponerle un borde tipo raft o tipo balsa, y eso hace que se genere pierde un poquito de material, se gasta un poquito más de tiempo, pero se asegura la impresión. Yo no recomiendo usar ABS, ni menos al comienzo. No recomiendo usar este, sino yo uso tipo borde, y borde con la distancia 0,2, para mí es el que anda casi siempre bien. ¿No? Bueno, ahí lo que vimos son los parámetros más importantes. Después hay otros parámetros de segundo orden. La clase que viene vamos a ver cómo se configura por extrusión doble y cómo se configuran algunos modos especiales de impresión. Y me gustaría, si tenés, Gabriela, para la clase que viene, alguna duda respecto a alguna pieza que hayas intentado imprimir, si la traes te ayuda a configurarla. Sí, voy a probar ahora para la semana que viene para practicar. Tata, meta, Buenísimo. suerte. Muchas gracias. De Buen nada. fin de chao. Naturalmente, chao, chao.